Mis hermanos, Dios me los bendiga. En esta hora queremos tener una clase profunda sobre profecía bíblica, así que sean bienvenidos a este canal, donde nuestro objetivo es hacer estudios profundos y sólidos de la Biblia. Por eso es que nuestro canal se llama Apología Adventista. Así que sean bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, queremos orar para que Dios sea el dirigente de este estudio. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta hermosa oportunidad, por este bello privilegio de poder trazar tu palabra, poder enseñarla a tu pueblo. Bendice a todos tus hijos que van a escuchar este mensaje. Que podamos conocer tu palabra, podamos prepararnos para tu pronto regreso. Gracias por este privilegio. Te rogamos de que tu presencia, tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad para que podamos comprender las preciosas gemas de la verdad presente. Bendice esta clase, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Es interesante, hermanos, que el Vaticano pudo presentar oficialmente de que María no es ninguna corredentora. Así que queremos analizar otro punto muy importante referente al tema de las bienaventuranzas. Recordemos, hermanos, que María fue bienaventurada porque fue la madre humana del Mesías. María no tiene atributos divinos, ni tampoco es mediadora ni corredentora. Vamos a ver de que el término bienaventurado se aplica a todos aquellos hijos de Dios obedientes. Significa que María es bienaventurada no solamente por ser madre humana del Mesías, sino también por ser una mujer santa, piadosa y obediente a la ley de Dios. Y de paso, María era judía. María no era romana, ni tampoco era mexicana, era judía. Pero para profundizar un poco más sobre el término bienaventuranza o bienaventurado, porque de eso se trata el tema, en esta clase quiero explicar de una forma concisa y precisa las 7 bienaventuranzas que menciona el libro de Apocalipsis. Pero quiero que iniciemos analizando cómo se le dice a María, por ser la madre humana del Mesías. Lucas 1:48. Noten cómo dice Lucas 1:48. Aquí María está pronunciando estas palabras de gozo y alegría. Este es cuando el ángel Gabriel llegó a darle el anuncio que iba a ser la madre del Mesías. Y dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Noten que esto lo creemos los adventistas. Nosotros llamamos a María bienaventurada, no porque tenga atributos divinos o porque tenga alguna cualidad divina que solamente posee el Padre y el Hijo. María es bienaventurada por ser la madre humana del Mesías. Simplemente por eso. La Biblia no dice más. María es bienaventurada por ser la madre humana del Mesías. Esto lo corrobora el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Dice el apóstol Pablo, hablando del nacimiento del Mesías, dice lo siguiente, Gálatas 4:4, dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el calendario profético de Dios está estipulado cuándo, dónde y en qué momento nacería el Mesías y de quién nacería, dice el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Por eso, hermanos, María es bienaventurada por ser la madre humana del Mesías. María, según la Biblia, obedecía las leyes de Dios, porque los bienaventurados son los que obedecen la ley de Dios. Salmos 119, noten cómo dice el Salmo 119. Quiero usar estos versículos como introducción para que podamos comprender qué significa el término bienaventurado y por qué se le aplica a María. No solamente por ser la madre humana del Mesías, sino porque esta mujer era una mujer obediente, fiel a la ley de Dios. Noten cómo dice el Salmo 119, versículo 1. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, significa que si María era bienaventurada, es porque era ¿qué? Fiel a la ley de Dios. Porque el texto lo dice, que los perfectos de camino son bienaventurados. ¿Quiénes más son bienaventurados? Noten cómo dice el libro de Isaías 56, 2. Noten cómo dice la palabra de Dios, hablando de quién es un bienaventurado. Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre, en el hebreo es Adán. El texto tendría que decir así en hebreo: bienaventurado el Adán, que hace esto, y el hijo de Adán, que lo abraza, que guarda el sábado sin profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que guardan el sábado. Significa que María era bienaventurada porque guardaba el sábado. Porque eso significa la palabra bienaventurado. Son los obedientes a la palabra. Son los obedientes a los mandamientos. Son los obedientes a la ley de Dios. Vamos a ver lo que dice Lucas hablando de María. María era una fiel guardadora del sábado. Lucas 23, leamos lo que dice Lucas 23, versículos 53 hasta el 56. Dice así, dice el versículo 53, hablando de la muerte de Cristo, que fue en el sexto día, en el viernes. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación, equivale al sexto día, y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, se infiere que allí andaba también María, la madre de Jesús, aunque no lo diga el texto, pero se infiere. Era la madre humana del Mesías. Quien estaba muriendo en la cruz era el hijo de María. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron también y vieron el sepulcro, o vinieron al sepulcro. ¿Y cómo fue puesto su cuerpo? Y vueltas, o sea que el sol se estaba ocultando, porque según la Biblia los días comienzan a la puesta del sol. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. No cabe duda que María era bienaventurada por ser la madre humana del Mesías y por ser obediente a la ley de Dios y al sábado. O sea, María no era católica. María era una judía. Si María estuviese viva, hablando humanamente,
Si María estuviese viva aquí con nosotros en este planeta Tierra, porque ella duerme esperando la segunda venida de Cristo, si María estuviese viva, no cabe duda, sin equivocación, María buscara un templo adventista para congregarse, no un templo católico, porque María no era católica romana, era una judía fiel, obediente a los mandamientos de Dios. Es interesante que ahora analicemos el término bienaventurado en griego. Si ustedes buscan un diccionario Strong, esa palabra bienaventurado que se le aplica a María, en el griego es Makarios, Makarios o Macarizo. Y noten cómo se traduce al español. Una persona feliz, dichosa, que goza del cielo. Eso significa la palabra bienaventurado. Una persona que goza de felicidad, pero no es una felicidad terrenal, sino que es una felicidad que viene del cielo. Eso significa el término Makarios o Macarizo en griego, bienaventurado. Es interesante que en el Antiguo Testamento hay estas mismas palabras similares que María las pronunció al saber que iba a ser la madre humana del Mesías. Pero noten, lea lo que dijo cuando supo que Silpa, su criada, había tenido un varón. Noten lo que dijo Lea. Génesis 30, versículo 12 al 13. Noten lo que dijo Lea. Cuando Silpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo, a Jacob, y dijo Lea, noten lo que dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, porque la palabra Aser significa el feliz. Ahora, comprendiendo esto, vamos a analizar que en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. No se olviden que el término bienaventurado significa dichoso o feliz, pero una felicidad que viene del cielo. No es una felicidad terrenal o momentánea, sino que es un gozo que viene del cielo. Ahora, en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Ahora, ¿por qué 7 y no 8 ni 9? Sino que hay 7 bienaventuranzas. La pregunta es ¿por qué? Esto tiene su explicación. Ahora, ¿qué significa el número 7? Al hacer un estudio profundo de todas las referencias donde se usa el término 7, el número 7 en la Biblia es el número perfecto de Dios. El número 7 simboliza plenitud, totalidad, perfección. El número 7 también indica vida. El número 7 en la Biblia representa vida. Es el número de Dios porque Dios es el autor de la vida. Ahora vamos a analizar a grandes rasgos cómo se mencionan las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Y de paso, el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Veamos la primera bienaventuranza que encontramos en Apocalipsis, que son 7. Apocalipsis 1:3. Noten qué interesante, la primera vez que se menciona en Apocalipsis el término o la palabra Macario. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, noten, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Noten quiénes son bienaventurados. El libro de Apocalipsis es el único que presenta en forma directa que una persona que estudie las profecías de Apocalipsis es bienaventurada. Claro, se entiende por lógica que todos los que estudian la Biblia son bienaventurados, porque toda la Biblia es inspirada por Dios.
Pero el libro de Apocalipsis es el único que presenta esta bienaventuranza para aquellos que oyen, que leen y guardan lo que dice el libro de Apocalipsis. Interesante. Son bienaventurados macarios, aquellos que estudian las profecías, que leen las profecías, que las escuchan y que también guardan. Guardar es sinónimo de obedecer. Ahora, noten cómo el espíritu de profecía amplía lo que significa Apocalipsis 1:3. Testimonios para los ministros, página 113, párrafo 3 dice: Testimonios para los ministros, página 113, párrafo 3. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Y se cita Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida de Cristo. Y ahora noten cómo termina la cita. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, hablando de Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Noten que hay un mensaje para la iglesia, que estudiemos las profecías de Apocalipsis. Lastimosamente, el libro de Apocalipsis y Daniel son los libros más mal interpretados por el protestantismo y el catolicismo, y son los libros menos estudiados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Son pocos los hermanos que conocen profecía bíblica. Son pocos los hermanos que pueden desmenuzar cada versículo de Apocalipsis. Son pocos los maestros que dan clases sobre profecía apocalíptica. Son pocos los miembros de iglesia que conocen sobre Apocalipsis. Pero el libro inicia con una bienaventuranza para los que estudian las profecías. Noten, aunque es importante conocer Mateo, Juan y todo lo que dice la Biblia, pero Dios tiene una verdad presente para esta última etapa de la historia, y que esa verdad presente la contiene el libro de Apocalipsis. Analicemos la segunda bienaventuranza que menciona Apocalipsis. Esta segunda bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Noten cómo se usa el término Macarios. Oí una gran voz desde el cielo que decía, o que me decía, dice Juan, escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, como decir apruebo o apoyo, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, noten que aquí se habla de unos muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante, y son bienaventurados porque mueren de aquí en adelante. ¿Qué es eso, morir de aquí en adelante? Noten que hay un factor tiempo, de aquí en adelante. ¿Acaso todos los muertos que mueren en Cristo no son bienaventurados? Pero aquí se habla de una bienaventuranza especial, de unos muertos que mueren de aquí en adelante. ¿Qué significa aquí en adelante? Un estudio profundo, exhaustivo y sistemático de este versículo presenta que estos muertos que mueren en el Señor son los muertos que mueren bajo
la proclamación de los mensajes de los tres ángeles que mencionan Apocalipsis 14, 6 hasta el 12. O sea que el contexto del versículo 13 son los mensajes de los tres ángeles. O sea, los que mueren bajo la proclamación de estos mensajes van a resucitar en una resurrección especial o parcial que también menciona Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Son bienaventurados por dos razones. Van a resucitar en una resurrección especial o parcial antes de la venida de Cristo, y este grupo selecto de justos que resuciten en esta resurrección especial son los que murieron desde 1844 hasta el último mártir que muera antes de que cierre la puerta de la gracia. Porque los mensajes de los tres ángeles empezaron a proclamarse en el movimiento milerista, 1843 y 1844. Es interesante que como adventistas lo conozcamos. Son temas profundos de profecía que como adventistas tenemos que manejarlos perfectamente. Los muertos bajo este mensaje resucitarán en la resurrección especial o parcial antes de la venida de Cristo. Y esta resurrección especial se va a llevar a cabo en la séptima plaga, porque es el terremoto de la séptima plaga que abre los sepulcros donde están los justos que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Este grupo selecto de justos, que no son todos, sino que es un grupo selecto, los que murieron desde 1844 hasta el último mártir, van a resucitar y se van a unir con los justos vivos, que son los 144,000, para poder ver la venida de Cristo desde principio hasta el fin. Son bienaventurados también por ese contexto, porque podrán ver la venida de Cristo desde principio hasta el fin. Interesante. Esto lo corrobora el libro Conflicto de los Siglos, página 621, párrafo 1. Noten cómo dice esta cita, cómo amplía a lo que se refiere bienaventurados los de aquí en adelante. Lo conecta con Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Dice así la cita, la repito, Conflicto de los Siglos, página 621, párrafo 1, dice: esto está pasando en la séptima plaga. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley. Ahora va a haber otro grupo selecto, pero ahora van a ser de impíos. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle. O sea que este grupo selecto de impíos que resucitan en la resurrección especial son los que le traspasaron a Cristo. Solamente resucitan para verlo, para después morir y resucitar legalmente después de los 1000 años, donde les corresponde en la segunda resurrección. Porque tienen que volver a vivir solamente para ver la segunda venida de Cristo y después volver a morir para legalmente resucitar en la segunda resurrección. Por eso es que Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Son macarios los que mueren creyendo en el mensaje de los tres ángeles. Interesante. Significa que todo adventista fiel, no cualquier adventista, todo adventista fiel que muera creyendo en este mensaje va a resucitar en esta resurrección especial o parcial que menciona Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7,
y que lo corrobora el comentario bíblico adventista y también el espíritu de profecía. Tercera bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 16:15. La tercera bienaventuranza, noten con qué se conecta. Apocalipsis 16:15. Aquí Cristo está diciendo estas palabras. En algunas Biblias aparece con rojo este versículo, porque es Cristo que lo está hablando directamente. He aquí yo vengo como ladrón. No es que Cristo sea un ladrón, viene como ladrón, porque implica aquí el factor sorpresa. Bienaventurado el que vela, ahí está la palabra bienaventurado, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten, ¿quiénes son bienaventurados? El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto es lenguaje simbólico, esto no es literal. Se conecta acá la bienaventuranza tercera con el cierre de la puerta de la gracia. Son bienaventurados los que se encuentren vestidos con la justicia de Cristo cuando suceda el cierre de la puerta de la gracia. Esto significa, analizando el contexto y la gramática, venir como ladrón significa la forma sorpresiva en que Cristo se levantará del lugar santísimo y se cierre la puerta de la gracia. Pero aquellos que están vestidos con la justicia de Cristo y velan son bienaventurados, porque cuando eso suceda, cuando ese día venga como ladrón y cuando se cierre la puerta de la gracia, no van a ser sorprendidos porque están cubiertos con la justicia de Cristo. Estar desnudo significa estar sin la justicia de Cristo. Las vestiduras blancas representan el carácter santo de Cristo que nos es imputado por la fe. Ahora, es interesante que cuando se cierre la puerta de la gracia, que es lo mismo venir como ladrón, se van a pronunciar las siguientes palabras en el cielo. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Noten, porque la tercera bienaventuranza se conecta con el cierre de la puerta de la gracia. Y los que estén cubiertos con la justicia de Cristo son bienaventurados. No los va a sorprender ese día que vendrá como ladrón a medianoche. La cuarta bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 19:9. Noten con qué se conecta. Y se conecta con la cena de boda del Cordero. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Noten que es a la cena de boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Noten que aquí la cuarta bienaventuranza se conecta con los justos que van a ser llamados a la cena de boda del Cordero. Los que irán al cielo a comer la cena de boda del Cordero son macarios, son bienaventurados. La boda no es lo mismo que la cena de boda. Repito, la boda no es lo mismo que la cena de boda. Primero se hace la boda y después Cristo viene por segunda vez a llevarse a los convidados a la cena de boda. Entonces la pregunta es: ¿cuándo fue la boda? Porque los redimidos irán a la cena, no a la boda. Significa que la boda se hizo antes de la cena. Los adventistas hemos interpretado este versículo haciendo un estudio profundo, usando la tipología del santuario y las profecías de los profetas mayores y menores. Se llega a la conclusión de que la boda del Cordero se hace en el juicio investigativo. En el juicio se hace la boda. Y de paso, la última fase del juicio investigador
es la boda del Cordero. El Espíritu de Profecía dice que la boda del Cordero es el acto de ser Cristo investido con la dignidad de rey. O sea, cuando Cristo se cambia de ropa, ese acto es la boda del Cordero. El examen para los convidados, según la parábola de Mateo 20, esa parábola, yo creo que es Mateo 22, ahí está la parábola de la boda. Ese examen que el padre de familia le hace a los convidados representa el juicio. La boda es la última fase del juicio investigativo. Es el acto de ser Cristo investido con la dignidad de rey. Eso dice el libro Conflicto de los Siglos. O sea, cuando Cristo viene por segunda vez, ya viene casado. En el cielo se hizo esa boda. Y la iglesia acá en la tierra se hizo presente a través de los libros celestiales. Y estuvimos en el juicio presente a través de una biografía que Cristo tiene en los libros celestiales. O sea que aunque la iglesia literalmente está acá en la tierra, mientras se hace el juicio, por la fe nos hacemos presente en el santuario celestial y la boda se hace antes de la venida de Cristo. La boda es una parte o la parte final del juicio investigativo. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene a traer a sus hijos, a los redimidos, para ir a la cena de boda del Cordero que va a ser en el cielo durante 1000 años. Noten cómo dice Lucas 12, versículo 36 al 37, hablando de la venida de Cristo. Noten cuando Cristo viene por segunda vez, ya viene casado, porque la boda se hizo en el cielo. Durante el juicio se hizo la boda. Lucas capítulo 12, versículo 36 al 37. Y vosotros sed semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, abran enseguida. Noten, Cristo viene de la boda. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Noten, cuando Cristo viene por segunda vez, viene de la boda. Viene a llevarse a sus hijos para que vayan a sentarse a la mesa, a la cena de boda. Y el texto dice que cuando se sienten en la mesa, Cristo mismo les servirá y vendrá a servirle. O sea que en la cena de boda del Cordero, quien sirve esa cena es Cristo. Interesante. Veamos la quinta bienaventuranza. La quinta bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 26. Apocalipsis 26 dice, noten cuál es el contexto de esta quinta bienaventuranza. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Noten que se conecta el término Macarius con los santos que resucitan en la primera resurrección, pero la resurrección total de justo. Los que resuciten en esta primera resurrección son bienaventurados. Noten qué interesante. Esto mismo lo dijo Pablo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Hablando de la venida de Cristo cuando Él venga por segunda vez con poder y gloria. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si conectamos Apocalipsis 26 con Primera de Tesalonicenses 4:16, los que son bienaventurados son los santos que resuciten en la primera resurrección total de justos, cuando Cristo venga por segunda vez y esté en las nubes, en el aire, dice Pablo. En ese contexto se usa la palabra Macarios. Son bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección.
porque la segunda muerte no la van a recibir, porque la segunda muerte y la segunda resurrección, después de los 1000 años, tiene que ver con los impíos. Veamos ahora la sexta bienaventuranza, la sexta bienaventuranza. La encontramos en Apocalipsis 27. Apocalipsis 27, noten cuál es el contexto de esta sexta bienaventuranza. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Noten, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro de Apocalipsis. Es decir, los que obedecen los consejos y las advertencias de este libro y viven en armonía a las palabras dichas en este libro. Eso significa guardar las palabras de la profecía de este libro. Son bienaventurados los que guardan lo que dice este libro. Noten, interesante. Veamos hoy la séptima bienaventuranza. En esta séptima bienaventuranza voy a espaciarme un poco más para profundizar. Quiero que profundicemos un poco más porque necesito explicar correctamente a qué se refiere esta séptima bienaventuranza que la encontramos en Apocalipsis 22:14. Esta es la última bienaventuranza porque en Apocalipsis solamente hay 7. Esta es la séptima que le encontramos en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Noten, bienaventurados ¿quiénes? Los que lavan su ropa y por consiguiente van a tener derecho a comer del árbol de la vida. Ahora, el árbol de la vida, recordemos de que estaba en el jardín del Edén. Eso dice Génesis 2:9. El árbol de la vida estaba en medio del jardín del Edén. Esto lo dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal también estaba en medio del huerto, según el contexto. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan de que Adán y Eva desobedecieron el mandato de no comer de ese fruto prohibido? Después de que pecaron, ¿qué es lo que hizo Dios con esta santa pareja? Según la Biblia, los echó fuera del Edén. ¿Para qué? Para que no comiesen de ese fruto y fuesen pecadores inmortales. O sea que el árbol de la vida era para preservar la inmortalidad. Adán y Eva fueron creados inmortales, pero era una inmortalidad condicional. Si se mantenían fieles a Dios y comían de ese árbol, el árbol de la vida. Pero después de que pecaron, fueron sacados. Esto lo dice Génesis 3, 23 y 24. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y con una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué razón se les prohibió? Porque el versículo 22 dice, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, los tuvo que sacar. O sea que el árbol de la vida preservaba la inmortalidad, porque la inmortalidad de Adán y Eva era condicional, dependía de ¿qué? De este árbol. No cabe duda que Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén porque Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios. En el mandamiento de no comer de ese fruto prohibido estaba resumida la ley de Dios. Se puede comprobar con eso, porque dice el libro de Oseas
que los israelitas, cuando apostataron, quebrantaron el pacto igual que Adán. Y el pacto era la ley de Dios según Deuteronomio 4:13. Pero es interesante, volvamos hoy a Apocalipsis. El Apocalipsis es la antítesis de lo que pasó con Adán y Eva. El antítesis, lo contrario. Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén por quebrantar la ley. A Adán y Eva se les prohibió comer del fruto del árbol de la vida y fueron sacados del jardín del Edén. Ahora vemos en Apocalipsis lo contrario, que los que entren al jardín del Edén otra vez son los que lavan su ropa. Son ellos los que van a tener derecho a comer del árbol de la vida. Noten que es una antítesis. Pero profundicemos un poco más. Necesito que esto quede claro. El texto dice, bienaventurados los que lavan su ropa. Ahora, ¿qué es lavar ropa? ¿Será que acá está hablando de ir al río, llevar jabón e ir a lavar la ropa que usamos a diario? No, esto es lenguaje simbólico. Esto no está hablando de ropas literales, ni de jabón literal. Lavar las ropas, ¿qué significa entonces? Porque los que lavan las ropas son macarios, bienaventurados. Es interesante, hermanos, cuando se lee la Biblia, se tiene que profundizar. No hay que ser lectores superficiales, hay que profundizar. Hermano, ¿saben de que lavar las ropas en el griego significa guardar los mandamientos? Algunas Biblias traducen lavan sus ropas, como por ejemplo la Reina Valera 60. Pero la Reina Valera antigua dice guardan los mandamientos. Ahora, ¿por qué unas Biblias traducen de una manera el texto y otras Biblias de otra manera? No hay ninguna contradicción, explico. Estaba analizando el por qué esta aparente discrepancia. Y es por la siguiente razón. Algunos manuscritos unciales o antiguos dicen lavan la ropa. Y otros manuscritos más tardíos, porque hay muchos manuscritos más tardíos, escriben o traducen, guardan los mandamientos. Entonces, ¿cuál traducción es correcta? Ambas traducciones, porque en el griego son similares las palabras que se usan. Averigüen, búsquense un diccionario griego y hebreo, o un léxico griego y hebreo, o un diaglotón, y van a ver de que allí se traducen las palabras similares. Lavar las ropas, guardar los mandamientos, son similares en el griego. Por eso, hermanos, siempre yo le he dicho que a la hora de estudiar la Biblia tenemos que comparar otras versiones de Biblia para ver qué significa el texto. Porque si alguien dice, bueno, aquí dice lavan su ropa, ¿qué es lavar ropa? O sea, no da el texto con claridad lo que significa el símbolo. Pero cuando leemos otras versiones de Biblia y la gramática, lavar la ropa significa guardar los mandamientos. La Biblia Reina Valera Antigua lo traduce correcto. Reina Valera Antigua, Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Noten, o sea que lavar las ropas, ¿qué es? Guardar los mandamientos. Noten cómo dice la Reina Valera de 1909 en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Noten esta otra Biblia, Biblia Peshitta. Es una Biblia muy antigua, Biblia Peshitta. Noten cómo traduce Apocalipsis 22:14. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Noten esta otra traducción, me encanta más esta, Código Textual Hebraico del Nuevo Testamento. Apocalipsis 22:14 dice así, benditos los que lavan sus ropas, guardando sus mandamientos. Noten que aquí lo traduce más claro, porque lavar la ropa significa
guardar los mandamientos. Benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Aunque la salvación es por gracia, pero los salvos obedecen por la fe. Nadie va a heredar el reino de los cielos en desobediencia. Siempre el requisito o la condición para recibir las promesas de Dios ha sido la obediencia a la ley de Dios. Y eso lo hemos plasmado en el último libro de Apocalipsis, en la última bienaventuranza, versión israelita nazarena. Noten cómo traduce el texto. Felices, porque la palabra Macarios, bienaventurado, significa felices. Felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren a la ciudad por las puertas. El Espíritu de profecía dice que antes que viniese el diluvio, el jardín del Edén fue llevado otra vez al cielo, a donde estaba al principio. Porque el jardín del Edén era un pedacito del cielo que había bajado a la tierra, después de que la tierra fue creada y ordenada por Dios. El jardín del Edén no era parte de esta creación, sino que bajó después de que la tierra fue creada y ordenada. Después de que Adán y Eva pecaron, el jardín del Edén se mantuvo por un tiempo acá en la tierra. Pero antes que viniese el diluvio, el jardín del Edén fue traspuesto otra vez al cielo. Eso lo dice Pablo. Pablo fue llevado en visión al tercer cielo, donde está el paraíso. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 5. Lean. Pero cuando Cristo viene después de los 1000 años, porque viene de la Jerusalén, después de los 1000 años se asienta en el Monte de los Olivos, en medio de la Jerusalén viene otra vez el Edén, viene otra vez el árbol de la vida. Esto lo dice Apocalipsis 22, noten el contexto. Apocalipsis 22, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle y de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de la nación. O sea que el fruto es para preservar la inmortalidad, y las hojas es un antídoto por si llegáramos a enfermar. O sea que las hojas van a servir para que no nos enfermemos, porque aún en la eternidad la inmortalidad de los redimidos va a ser condicional, va a depender también de un árbol. Interesante. Ahora, esta promesa se le dio a una iglesia en Apocalipsis, hablando de la iglesia de Éfeso. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, noten, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esta es una referencia a Génesis 2:9. Hermanos, espero que hayamos comprendido que el término bienaventurado no solamente es exclusivo de María, es para todos aquellos hijos de Dios fieles y obedientes a la ley de Dios. Los que se salven no fueron solamente los que creyeron en Cristo, sino los que obedecieron a la palabra de Dios. Así que, hermanos, si queremos tener ese privilegio de poder comer de ese fruto del árbol de la vida, tenemos que obedecer los mandamientos. Por lo tanto, significa que los mandamientos no han quedado abolidos, como dicen los protestantes. ¿Cómo van a quedar abolidos si los que se van a salvar son los que guardan los mandamientos? Por eso, hermanos, esa doctrina diabólica de que la ley quedó abolida es una doctrina que se inventa el diablo. Porque los salvos son los obedientes a los mandamientos. ¿Se dan cuenta, hermano? Me gusta la doctrina de la iglesia adventista porque tiene un mensaje sólido. Los adventistas tenemos un mensaje sólido. Estos mensajes los desconoce Babilonia. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta clase nos haya servido
para que podamos crecer más en conocimiento y podamos vivir por la fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a despedirnos viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta clase de profecía. Nos hemos dado cuenta qué significan las 7 bienaventuranzas que menciona el libro de Apocalipsis. Gracias, Padre, por estas promesas. Gracias por esta dicha de formar parte de tu pueblo. Gracias porque nos redimiste con tu sangre. Y gracias porque esta luz preciosa se la has dado a la iglesia adventista el 7º día. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, queremos invitarles, como siempre lo hacemos, que si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio esto es muy importante. Usted quizá le puede ver aquello liviano, pero ¿saben por qué es importante que se suscriban? Porque esta plataforma tiene un mecanismo que cuando hay suscripciones, cuando hay comentarios, cuando hay me gustan, el mismo robot que controla esta plataforma sugiere o recomienda estos videos a otra persona. Y es importante, hermanos, que muchas personas han venido a conocer el canal Apología Adventista de esta manera. Abrieron su celular o su tablet y de repente les apareció un tema de Apología Adventista. Y los hermanos hoy conocen la verdad presente. Aquí en este canal, hermanos, predicamos verdad presente. Este canal no se hizo para motivar a nadie ni tampoco para andar regañando a nadie. Este canal se hizo para predicar la pura verdad presente, el mensaje que distingue al pueblo adventista del 7º día. Dios les bendiga y hasta la próxima.